Bueno, acá le estoy preguntando si yo quiero componer una fuerza con un par de fuerzas, ¿qué me da como resultado? Bueno, en realidad la composición de un par de fuerzas y una fuerza se trataría de un sistema de fuerzas como. Si tengo una cupla y una fuerza más, imagínense que no sea paralela a las fuerzas de la cupla, que tenga una fuerza de cualquier dirección, distinta a la dirección de la fuerza de la cupla. Es un sistema de fuerzas como ese. Ya, imagínense que tengo no concurrentes, ¿sí? Porque ninguna de las tres fuerzas concurre, ¿sí? O sea, no es concurrente. Bueno, no hemos visto sistemas de fuerzas no concurrentes, pero así como dijimos que a una fuerza, si yo la quiero trasladar a un punto que no pertenece a su recta de acción, me quedaba la fuerza más una cupla. Si yo quiero componer una fuerza con una cupla, me da como resultante la misma fuerza trasladada paralelamente a su recta de acción. Es el problema inverso usando las propiedades de las cuplas. Composición de una fuerza con un par. La fuerza y el par son coplanares. Bueno, aquí lo tienen demostrado. Yo lo vamos a ver rápidamente. Yo tengo la fuerza P. Tengo la fuerza P aplicada aquí. Y tengo esta cupla. Yo esta cupla la podría mover libremente y ubicarla aquí. Y la puedo trasladar. Hago coincidir menos Q con P. Y Q me quedará por ahí. Moví libremente esta cupla. Hice coincidir la recta de acción con Q de Q con P. Pero a su vez, por la primera propiedad, puedo modificar la intensidad de Q y hacerla igual que P. Para eso tendré que variar el brazo. Bueno, ahí está el brazo variado. Si a Q lo hago igual que P, ¿qué pasó con este sistema de fuerzas? Las puedo quitar. ¿Y qué me quedó? La fuerza P que tenía aquí y esta cupla Q por D aquí, quedó reducido ¿a qué? A una única fuerza P, trasladada paralelamente a su recta de acción, igual a ¿qué? A esa D', que es igual al momento de la cupla Q por D, dividido en la intensidad de la fuerza P. O sea que si tengo una fuerza y una cupla, me da como resultado ¿qué? La misma fuerza, pero trasladada paralelamente a su recta de acción, una distancia igual a ¿qué? Al momento de la cupla dividido la intensidad de la fuerza. Mírenlo, es aplicando la propiedad de las cuplas que vimos que se usa para comparar la fuerza. ¿Qué es el problema inverso que vimos antes? Si yo quiero trasladar una fuerza a un punto fuera de su recta de acción, ¿qué obtengo? Una fuerza y una cupla. A la inversa, si quiero componer la fuerza y una cupla, ¿qué me da? La fuerza trasladada paralelamente a la recta de acción. Bueno, ¿cómo representamos analíticamente una fuerza en el... que ahí la tenemos. En el plano. Bueno, definimos qué, primeramente. Eso lo habíamos visto, ¿no es cierto? El argumento.
El argumento en el eje positivo de las X. Bien, el argumento es el ángulo que tengo que rotar en sentido antihorario al semieje positivo de las X hasta hacerlo coincidir en dirección y sentido con la fuerza dada, ¿no es cierto? Aquí tengo los argumentos de 4 fuerzas, un argumento del primer cuadrante, otro del segundo cuadrante, otro del tercero y otro del cuarto. Entonces, conocido el argumento, tengo definido qué, dirección y sentido de la fuerza. Si a eso le agrego como parámetro un punto de la recta de acción, que tendré que conocer su posición, por ejemplo, en el sistema XY serán las coordenadas del punto A, y le doy la intensidad de la fuerza, queda totalmente definida una fuerza analíticamente en el plano. Entonces, ¿cuántos parámetros necesito para definir una fuerza en el plano? 3. Intensidad de la fuerza. Argumento El punto de acción que tengo con eso de dirección y sentido. Y un punto de aplicación, o podríamos decir también que un punto cualquiera de su recta de acción. Puede ser ese punto A, podría ser ese punto, podría ser este punto. ¿Están de acuerdo? Sí. Cualquiera de esos puntos es suficiente porque yo a la fuerza la puedo mover libremente. ¿Sí? El momento de una fuerza respecto a un punto. Si yo voy moviendo la fuerza a lo largo de su recta de acción, ¿me cambia? No. No, porque la distancia normal entre la recta y el punto sigue siendo la misma, esté donde esté la fuerza en su recta de acción. ¿Están de acuerdo? Sí. Y si muevo el centro de momentos paralelamente a la recta de acción de la fuerza, ¿el momento de la fuerza cambia? ¿Se anula? No. Yo creo que sí cambia, pero... Tengo el momento de una fuerza respecto a un punto. ¿Sí? Vamos a volver el momento de la fuerza respecto a un punto. Al famoso triángulo. Al centro de momento, este O, lo muevo para acá o para allá, paralelamente a la recta de acción de la fuerza P. ¿Me cambia el momento de la fuerza respecto al punto? No cambia. No, el momento no cambia. No cambia el momento. ¿Sí? Como no cambia la superficie. Como no cambia, se dan cuenta que si este punto A lo pongo por allá y uno el punto O con B y el punto O con A es otro triángulo, ¿estamos de acuerdo? Pero todos tienen la misma base. Me va a cambiar de O y a O. Pero todos esos triángulos tienen la misma base y la misma altura. Por lo tanto, la misma ¿qué? En un momento. Está bien. O la misma superficie, digamos. También la misma superficie. Claro, sí. Que 2 veces la superficie en el momento de la fuerza. ¿Estamos? Bueno, ¿cuándo estamos en presencia de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano? Ya no estoy hablando de 2 fuerzas, estoy hablando de 3, 4, n fuerzas. ¿Cómo puedo definir un sistema de fuerzas concurrentes en el plano? Es la primera pregunta que tengo. ¿Qué pasó? Cuando la recta de acción pasan por un mismo punto de las fuerzas que componen el sistema. Bien, todas las rectas de acción del sistema de fuerzas concurren en un mismo punto, pasan por el
por un único punto, llamémoslo así. ¿Sí? Está bien definido. Por supuesto que si me dicen todas las fuerzas están aplicadas en el mismo punto, también es válido. ¿Sí? Pero como sabemos que la fuerza la podemos mover a lo largo de su recta de acción, es válido referirse a las rectas de acción también, que son todas concurrentes al mismo punto. Es un sistema de fuerzas bueno, esto tiene la expresión analítica al momento de una fuerza respecto a un punto. Que lo tienen ahí en autogestión, lo tienen aquí también en el capítulo 1, ¿no? La expresión analítica, simplemente que aquí está un poquito más explicado, por eso se los he subido. Lo vemos ahora que se aplica para un sistema de fuerzas, ¿no? Bueno, ¿qué dice aquí? Que el momento de P, que es la que está indicada ahí, respecto del centro de momentos M que tengo aquí, evidentemente el centro de momentos lo tengo que tener posicionado con dos coordenadas, ¿no? ¿A qué es igual? ¿Qué es esto? La suma de los momentos de quién. ¿Qué son Px y Pi de P? Componente de... Claro, cada una de las coordenadas. No, Px y Pi, ¿qué son de P? Componentes. Componentes según X y según Y. ¿Sí? Son componentes. Que en definitiva es parecido a lo que vimos del principio del paralelogramo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿El paralelogramo en qué se transformó ahora aquí? Si mis dos fuerzas son ortogonales, esta diagonal pasa a ser la diagonal de este rectángulo, digamos. Pero un paralelogramo podría ser es un rectángulo también, ¿o no? Un rectángulo es un paralelogramo. Porque tengo un par de lados paralelos también aquí. Bueno, este es el teorema de Varignon, que dice que el momento de P respecto de M es igual a ¿qué? A la suma de los momentos de, que son Px y Pi. Las componentes en X y en Y respecto al mismo punto. Aquí estoy aplicando el teorema de Varignon para dos fuerzas. Simplemente que esas fuerzas ahora son una horizontal y otra vertical y su resultante. ¿Cuánto vale el momento de Px respecto de M? Por supuesto que de la fuerza P conozco también que el punto A, que vendría a ser el punto de su recta de acción. Claro. Bien, cuyas coordenadas son estas. Bueno, aquí tengo el argumento de esta fuerza. ¿Cuánto vale el momento de Px respecto de M? La intensidad de esta fuerza componente. Y M menos IA. Bien, por la diferencia entre quién? Entre las ordenadas del punto de la recta de acción de P y la del centro de momento. Bien, este sería el brazo de la componente horizontal. ¿Y por qué tengo un signo menos aquí adelante? Porque es en sentido antihorario. Bien, por esta convención. Y acá el momento de Pi vuelve a ser el módulo de la componente por el brazo de la componente, que acá también está puesto como diferencia de, ahora, antes era de ordenadas, ahora es de abscisas, ¿están de acuerdo? Porque la fuerza vertical, su brazo ¿cómo es? Horizontal. Para la fuerza horizontal, ¿cómo es? Vertical. O sea que haciendo diferencia de ordenadas para Px, diferencia de abscisas para Pi, voy a tener los brazos. Por el módulo que me da el momento. Y este signo que lo precede se debe a ¿qué? Al sentido de giro.
¿Sí? Entonces la expresión analítica del momento de una fuerza respecto a un punto sería igual a esto más esto, en definitiva, que sería poner las expresiones ahí. Donde Px y Pi, ¿qué son? Bueno, acá están indicadas como componentes, ¿no? Pero ¿esto qué es? P por el coseno y P por el seno. La proyección en el eje de X y de Y. Bien. Son las proyecciones. ¿Es lo mismo proyección que componentes? ¿Qué signo tiene la proyección de P en X? Si hago P por el coseno del argumento, siendo que el argumento es... Negativo. Claro, el coseno del argumento es negativo en este caso. Y el seno del argumento, ¿cómo es también aquí? Negativo. Negativo. O sea que las proyecciones ambas son negativas. ¿Y qué me dice que una proyección sea negativa? Usando el argumento coseno para la proyección en X y seno para la proyección en Y. La proyección en X me dio negativa. ¿Qué significa? Fíjense este sentido respecto del eje de proyección. Que va en Sentido contrario al semieje positivo respecto del eje que estoy proyectando. Aquí estoy proyectando según el eje X. ¿Cuál es el sentido positivo del eje X? Hacia la derecha. ¿Qué me da P por el coseno del argumento, por este caso de esta fuerza? Menos. ¿Qué me está diciendo? Que el sentido que va hacia la izquierda. Claro. Hacia la izquierda, sentido contrario. Lo mismo me pasa con PI en este caso. Claro. Si ustedes ven todas las alternativas que tenemos aquí, las proyecciones de estas fuerzas, ambas son positivas. Para este caso, una es positiva y la otra es negativa. Para este caso, una es negativa y una es negativa también. Y para este caso, una es positiva y la otra es negativa. Si yo conozco las proyecciones ortogonales según X y según Y de una fuerza, haciendo arco tangente de PI sobre PX, ¿qué puedo obtener? El ángulo. Este ángulo alfa, que fíjense que no es el argumento. Para el primer cuadrante, alfa y el argumento, ¿cómo son? Iguales. Pero fíjense para el segundo cuadrante. Ahí son PX complementarios. Claro, si yo hago arco tangente PI sobre PX, me da negativo y me da este ángulo negativo. Para llegar al argumento de la fuerza, ¿qué tengo que hacer? Ahí lo tienen expresado. 180 menos el ángulo alfa este que me dio, que en realidad me da negativo esta expresión. Por eso está tomado el valor absoluto ahí. Si yo hago 180 grados menos alfa, ¿qué me da? El argumento. Si me voy al tercer cuadrante y hago arco tangente PI sobre PX, al ser ambos negativos, me da positivo alfa, pero me da este ángulo. ¿Y el argumento cuánto vale? Este ángulo más cuánto? Más 180. Y ahí lo tienen. Y para el cuarto cuadrante, si hago arco tangente de PI sobre PX, como PI es negativo y PX es positivo, me vuelve a dar un ángulo alfa negativo, o del cuarto cuadrante. Como el argumento es todo esto, ¿cómo llego al argumento a partir de alfa? 360 grados menos alfa. ¿Lo ven?